Y vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Y dice así: Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, preguntó Jesús a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedece? Es un texto bien conocido del Evangelio, ¿no es cierto?, que relata este episodio de esa barca en medio de una feroz tormenta, y allí está Jesús, ¿no es cierto? Y cada vez que leemos este texto, subrayamos estos elementos que están allí, que aparecen a la vista, y en especial este hecho de que Jesús está, primero es Jesús el que los invita a este viaje, segundo es Jesús el que se pone a dormir y duerme tranquilamente y se desata esa tormenta y entonces despiertan a Jesús y él reprende, él tiene unas palabras, dice acá, reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó. O sea, el texto muestra cómo la presencia de Jesús allí en medio de esa tempestad hizo que la tempestad se calme. Y entonces viene, no sé si la recriminación o al menos el llamado de atención de parte de Jesús a los discípulos, diciéndoles dónde estaban su fe. Y de hecho ellos, claro, están conociendo a Jesús y quedaron asombrados de que al tener Jesús una palabra para el viento y la tempestad, dice, aún el viento y las aguas le obedecen. Este es lo que dice el texto. Permítame subrayar al principio algunas cosas que saltan a la vista del texto, y el hecho de que quienes estaban viviendo esto eran pescadores. O sea, no era cualquier persona, no era como uno de nosotros que no estamos acostumbrados quizás a navegar y nos agarra una tormenta en medio de un río o en medio de un mar. Recuerdo una vez que un gran amigo mío, Terry Barrat, venía, a él le encantaba, su padre había sido misionero, ellos también aquí en Argentina, hace muchísimos años, y acostumbraban venir de Inglaterra aquí en barco, ¿no es cierto? Y una vez los agarró una tormenta en medio del Atlántico y estuvieron 3 o 4 días sin poder salir del camarote, ni siquiera le podían alcanzar las comidas de la forma en que se movía el barco. Bueno, hay tormentas que son tormentas. Pero evidentemente lo que está poniendo acá y lo que yo quisiera, una pequeña atención que le prestáramos, es que los que están viviendo esta situación no es gente inexperta, no es la primera vez que están allí en medio de este mar.
No es que son novatos y que de repente los sorprende algo totalmente inesperado, sino que era gente con experiencia, gente de mar, pescadores, de eso vivían, de estar arriba de los barcos. Y sin embargo, se ve que esta tormenta era de tal dimensión, de tal magnitud, que los llena de temor. Y aquí aprendemos algunas cuestiones simples en un sentido, pero que tienen significado para nosotros. Yo quisiera marcarlas, en especial en esta mañana. Creo que lo que más fuerte salta del texto es esto de que hay tempestades que superan nuestras capacidades. Si algo muestra el texto, es que esta gente experimentada tuvo miedo. O sea, la tempestad era de tal magnitud que ya nada podían hacer. Recordamos otra tempestad que aparece que le tocó vivir al apóstol Pablo, allí narrada al final del capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que estaba en una enorme tempestad y que habían perdido toda esperanza de salvarse. A veces hay situaciones, tempestades que son tan grandes que superan lo que nosotros podamos hacer. Hay tempestades que superan nuestros conocimientos y habilidades. Y hay tempestades donde parece que Dios está durmiendo. Hay momentos donde nos encontramos en medio de una dificultad, donde todo lo que sabíamos hacer no nos sirve, o donde todo lo que tenemos no nos sirve. O a veces nos parece que Dios mismo está durmiendo. Recuerda, en uno de los salmos, el salmista menciona que los enemigos le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y para ser honestos, en esas tempestades se nos hace más difíciles, porque quienes creemos en Dios, ¿no es cierto?, y ponemos fe en Él, y de repente sentimos como que parecería que Dios no está, que en el momento en que más lo necesitamos, no lo encontramos, no lo tenemos a mano. Y creo que esto es lo que está en el fondo de este relato, esto de confrontarnos con la realidad de que hay situaciones que nos superan, hay situaciones que van más allá de todo lo que podemos. Mientras estaba meditando en esta palabra, recordaba, por ejemplo, y usted podría dar miles de ejemplos, la situación de Steve Jobs, el que lideró todo lo que fue Apple en su momento, una persona con todo el poder económico, una persona con una inteligencia muchísimo más alta que la inteligencia normal, una persona cuyos emprendimientos y desarrollos marcaron este siglo XXI, le agarró un cáncer y murió. No le sirvió el último celular que había inventado, no le sirvió el último programa, no le sirvió el dinero que tenía, no le sirvió el prestigio, nada. La realidad más dura es cuando nos enfrentamos a aquello que no podemos resolver y que nos supera, y que teniendo los recursos para hacerlo, no podemos.
Es ahí cuando nos enfrentamos a la más cruda realidad. Nos decimos, ¿dónde está Dios? Quizás hemos formado una familia, lo hicimos de la mejor manera, intentando hacerlo de la mejor manera, pusimos todo el esfuerzo de nuestra parte para educar a nuestros hijos y sembrar en ellos la fe y buenos principios y valores, pero de repente nos despertamos un día y ese hijo está atrapado con las drogas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba, Señor? Maestro, nos vamos a ahogar. Quizás hemos trabajado mucho intentando desarrollar una vida sana, nos cuidamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer. De repente un día en un chequeo médico aparece un resultado inesperado, un diagnóstico que preanuncia una grave enfermedad. Maestro, nos vamos a ahogar. Nos encontramos en medio de situaciones que nos superan totalmente, donde nuestra pericia, recursos, sabiduría son totalmente insuficientes. Nos preocupa y a veces nos aflige mucho, y mucho más cuando venimos a la iglesia y pensamos que tenemos una especie de seguro que nos cubre y nos rodea para evitar situaciones difíciles. Yo tengo una mala noticia, no es así. Ninguno de nosotros estamos exentos de situaciones difíciles. De hecho, lo interesante de este texto, la enseñanza que deja, es que Jesús mismo los hizo subir a la barca. Y a veces Dios nos mete en barcos que no queremos. Pero Dios los usa para manifestar lo que Él es. Estamos hablando de experiencias de vida. Estamos hablando de aquello que puede ser cotidiano, pero que de repente nos atraviesa la vida de una manera totalmente inesperada. Y viene la pregunta de Jesús, ¿no es cierto?, que le hace a los discípulos. ¿Dónde está la fe de ustedes? Hay un himno muy conocido a quienes venimos de la época en que cantábamos himnos, y que es un himno que ya tiene más de 150 años, que pertenece a la himnología mundial del cristianismo. Y es aquel himno que dice, está bien, con mi alma está bien. Los más viejos saben de qué estoy hablando, los más nuevos aprendan. Es un himno que el coro dice justamente esto, Señor, está bien, con mi alma está bien. Ese himno fue escrito en 1873 por un señor, Spafford, olvídese, el nombre no importa. Era un cristiano fiel, que Dios le había dado muchas capacidades. Había estudiado de abogado y tenía un gran estudio de abogados. Dios le había permitido tener habilidades para desarrollar negocios y desarrolló muchos emprendimientos, inclusive en una área completa de Chicago, desarrolló una enorme cantidad de emprendimientos inmobiliarios.
Tenía todo: éxito en los negocios, éxito en la profesión, éxito en la familia. Tenía 5 hijos, un hijo varón, 4 hijas mujeres. Y esa era su vida. Hasta que en 1871, inesperadamente, su único hijo varón muere. Meses después viene lo que se conoce como el gran incendio en Chicago. Se incendió una gran parte de la ciudad, justamente donde él tenía todos sus emprendimientos. Y quedó totalmente en la ruina. Tiempo después, en medio de el dolor, la angustia, la preocupación de haber perdido ya un hijo, de haber perdido sus negocios, de estar en la ruina, decide hacer un viaje con su familia a Europa para ver si podían descansar y desconectarse de tanta situación. Cuando él va a viajar con su familia, su esposa, sus 4 hijas, tiene que quedarse a último momento por un tema justamente de las situaciones que estaba viviendo. Se iba a demorar él, entonces se embarca su esposa y sus 4 hijas rumbo a Europa. En el medio del mar, en 1873, el barco es chocado, se hunde el barco, pierde a sus 4 hijas. En medio de esa desesperación, él cuando recibe la noticia y demás, se embarca para encontrarse con su esposa en Europa. Y cuando pasa por el lugar donde se había hundido el barco y donde habían muerto sus 4 hijas, le indican que allí había ocurrido eso, en medio del mar, y él se encierra en su camarote y escribe este himno, donde en una de sus estrofas, y uso una traducción, hay varias traducciones, es difícil traducirla con la belleza que está escrito en el inglés, pero dice allí esta persona: si como un río viene la paz a mí, o como un mar del dolor, lo que sea que venga por ti, yo diré: está bien con mi alma, Señor, está bien para mí, Señor. Es muy difícil encontrar paz en medio de la tempestad. Pero si hay algo de lo que tenemos certeza, es que aún en medio de la tempestad más dolorosa, aún en el ejemplo que acabo de dar, pero que podríamos nosotros tener infinidad de ejemplos, cuando en este caso, ni con todas sus credenciales, ni con toda su riqueza, ni con su desarrollo profesional, ni con una gran familia, pudo impedir que la tormenta viniera. Si hay algo que tenemos certeza, es que aún en medio de la tormenta, Jesús está y Él puede darnos paz. No es un conformismo,
es, como dice la Escritura, una paz que supera todo entendimiento. Que podamos llegar a esa convicción que no es negación, sino, Señor, si para vos ha estado bien, está bien. Es difícil, pero hay una verdad ahí. Es Dios el que puede poner paz, y solamente Él, en medio de la más cruda tempestad. Por eso Santiago, en su carta, allí en el capítulo 4, nos exhorta a cómo encarar la vida. Dice, ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Somos como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien digan, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Lo que está diciendo acá es, la vida está llena de cuestiones que son totalmente inmanejables. Está bien que planifiquemos, está bien que soñemos, está bien que pensemos en el futuro, no vivimos así de improvisados, pero sepamos que eso está lleno de interrogantes, que nuestro futuro está lleno de incertidumbres y que lo mejor que podemos hacer es descansar en el Señor y esperar siempre de Él. Porque por más que logremos lo que logremos, por más que tengamos lo que querramos tener, hay una realidad. Hay situaciones, hay momentos, hay circunstancias que van más allá de todas nuestras posibilidades. Y es allí, en esas circunstancias, donde tenemos que encontrar la paz que solamente Dios puede darnos. ¿En qué está vuestra fe?, le preguntó Jesús a los discípulos. ¿En la experiencia que tenían? Definitivamente no. ¿En lo que sabían de la navegación y de las tormentas? Definitivamente no. ¿En los recursos que tenían? Definitivamente no. ¿En las fuerzas que podían contar? Definitivamente no. ¿En qué está nuestra fe? Quizás algunos de nosotros, aún en esta misma mañana, en este lugar, o los que nos están siguiendo, están justamente atravesando momentos de tempestades fuertes, de inesperadas, inmanejables. Dios quiere decirte algo en esta mañana. Pero también para el resto que quizás no estamos atravesando estas circunstancias, Dios quiere hablarnos muchísimo más todavía, para que estemos preparados, para que en verdad nuestra fe esté centrada. Y déjeme decirle entonces y mencionarle al menos 3 cosas que creo importantes como respuesta a esta pregunta de Jesús de ¿dónde está tu fe en medio de la tempestad inmanejable? Yo creo que hay al menos 3 elementos que tenemos que considerar ahí. Primero, fe en los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, para tu vida. Y ninguna tempestad, por más difícil que sea, va a impedir que Dios cumpla sus propósitos en vos. Justamente una de las situaciones que crea la tempestad es que quedamos allí a la deriva, perdemos, ¿no es cierto?, otra vez las posibilidades de manejo. Esto es la incertidumbre, ¿no es cierto?, es lo más terrible que podemos, porque siempre cuando tenemos, ¿no es cierto?, expectativas o posibilidades de manejar circunstancias, situaciones, hay algo de esperanza nos queda, ¿no? Y esto va no solamente para grandes desgracias,
Me habrá escuchado hacer el comentario muchas veces de personas inmigrando a otros países. Me toca mucho y lo he comentado, ¿no es cierto?, estando allí en Estados Unidos y ver gente que ha inmigrado a Estados Unidos, y la mayoría que emigran, no todos por supuesto, lo hace porque están en una situación económica difícil, la vida se les ha complicado y encuentran allí o intentan encontrar allí, ¿no es cierto?, la solución para poder sobrevivir de una manera más digna. Y bueno, encuentran las cosas, lo que acá no tenían, ¿no? Y allí están, al poco tiempo, ya compraron su casa con el crédito que el banco le da, y ya tienen el auto, 1 o 2 o los que necesiten para moverse como familia, y ya se compraron el televisor de 40.000 pulgadas, ¿no es cierto?, 300 metros de pantalla de televisor. Porque se suponía que eso calmaba la tempestad. Ahora tienen el televisor, el auto y la casa. Y no saben qué hacer con su vida. No todos, no estoy generalizando, por favor. Pero basta que usted vaya y vea solamente el físico de la mayoría, yo hablo de los que conozco, de los latinos viviendo allí, y va a encontrar sobrepeso, gordura, pero mal. ¿Por qué? Y lo único que tienen para hacer es sentarse frente a la enorme pantalla los fines de semana a comer. No es una crítica, es una descripción. ¿En qué ponemos la fe? ¿Cómo superamos las situaciones? Ahora, Dios tiene un propósito. Entonces, cuando aprendemos a vivir y saber esta realidad de que por más que la tempestad venga y nos sacuda, al fin el Señor cumplirá su propósito. Pasó con esos discípulos allí en esa tempestad. El barco se hundía. Sí, todo eso era verdad. Pero ¿sabe qué? La tormenta no pudo. Porque en medio de la tormenta se levantó Jesús. E hizo que la tormenta se calmara. Y pudieron llegar a puerto y pudieron desarrollar sus vidas. ¿En qué ponemos la fe?, le preguntó Jesús. ¿En qué están? ¿Dónde ponen vuestra fe? Primero, hay un propósito de Dios que Dios va a cumplir. Yo quiero animarte en esta mañana. Lo estés atravesando ahora o tenerlo ahí guardadito para el futuro. Nuestras vidas tienen propósito en Dios. Y Dios siempre cumplirá su propósito. No hay tempestad, por más grande, que impida que Dios cumpla su propósito en tu vida. Hay una segunda cuestión donde poner la fe. Por supuesto, en el poder de Dios. Y aquí la afirmación es, otra vez, no hay tempestad, por más grande que sea, que el poder de Dios no la pueda vencer o superar. Por eso recuerdan cuando hablábamos allí en los cultos de resurrección, decíamos, la muerte es verdad, es real, pero también es real la resurrección. La muerte nunca tiene la última palabra. La muerte es una palabra previa. La última palabra la tiene Dios a través de la resurrección de Jesucristo, que nos muestra que la vida triunfa. Nunca permitas que tengas pensamientos de pensar que tu desgracia es lo último, que tu situación no tiene resolución, que estás condenado a esa realidad. No es verdad. Podemos estar atravesando situaciones, tormentas dificilísimas, en la familia o en la vida personal, personas que por las razones que sea, están sujetas, presas de adicciones, a veces drogas, alcohol, lo que sea. Y uno en esa situación, mire, tanto el que la vive como el que lo ve,
Dice, de esta no salgo. Y el que está al lado dice, de esta no va a salir. Hay una buena noticia. El poder de Dios puede librar y librarte de cualquier adicción y de cualquier situación que estés viviendo y atravesando. No hay imposible para Dios. La tempestad que te toca vivir es simplemente un espacio en el tiempo, pero si Dios está en tu barco, la tormenta se calmará y Dios te va a librar de esa circunstancia. ¿Amén? ¿Lo creemos? Pero hay una última. ¿En qué ponemos la fe? En la gracia de Dios. En los propósitos de Dios, en el poder de Dios y en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos pasando estas circunstancias decimos, ¿esto por qué me pasó a mí? O sea, yo me lo merezco. Y a veces hacemos esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué le pasa esto a este? Y algo habrá hecho. ¿No es cierto? Algo habrá hecho. Así que a la pobre persona que está pasando por un mal momento y una enorme tempestad, la cargamos con la culpa todavía. Así que lleva tempestad más culpa. Y nosotros somos culposos irremediables, ¿no es cierto? Militantemente culposos. Algo habrá hecho. Esto le pasa por esto. Miren, no sé cuánto habremos hecho o no. Lo que yo sí sé es que el poder y los propósitos de Dios no dependen de nosotros, no dependen de nuestros merecimientos, depende de la intención de Dios, simplemente de amarnos tal cual somos. Y eso para mí es tremendo. Y lo hemos repetido tantas veces, ¿no es cierto?, en las invitaciones que Dios hace, que las hace sin condición, sin ninguna condición. Veo que nosotros aún cuando hacemos invitaciones, a veces tienen ciertas condiciones que ponemos propias de la invitación que hacemos. Mira, te invito a que vengas a cenar, vení a tal hora, por favor. Es una manera de decir. O te invito a la fiesta esta, y entonces algunos todavía le ponen ahí cómo tenés que ir vestido, ¿no es cierto? Elegante sport. Bien, vas de elegante sport. Cuando el Señor decide y ha decidido amarnos, y ha decidido estar con nosotros en la tempestad, no pone ninguna condición más que espera que nosotros descansemos en Él. Y como dirá su palabra, nos ama de pura gracia y de pura misericordia. Así que el tema no es si lo merecemos o no lo merecemos. El tema es que Él ha decidido amarnos. Dios te ama y Dios me ama. Y si estás en el barco en medio de la tempestad en esta mañana, sabe que Dios te está amando. Él se ha subido a tu barco. Y cuando pronuncie la palabra, la tormenta pasará. Te invito en esta mañana a descansar en estas verdades de la palabra, poder aferrarnos a ella y poder vivir de acuerdo a lo que esta palabra nos enseña, es decir, confiando y descansando en Dios, no en lo que somos capaces, porque nuestras posibilidades tienen límites, pero las posibilidades de Dios son absolutamente ilimitadas. Quiero desafiarte en esta mañana a aferrarnos de esta verdad y poder descansar en el Señor. Si estás en la tormenta, el Señor está ahí contigo. Espera un ratito que ya el Señor va a calmar.
Y si no estás en la tormenta, prepárate. Prepárate. No te estoy profetizando nada. Simplemente te digo, estate listo para que cuando venga, en verdad podamos descansar en Él. Gracias, Señor, por tu poder y por tu gracia. Oramos. Amado Jesús, queremos honrarte en esta mañana y darte, Señor, tantas gracias. Porque aún en medio, Señor, de la tempestad más cruda, vos estás ahí en el barco con nosotros. Señor, y queremos, como nos invita tu palabra, a poner fe en ti, en tus propósitos, en tu poder, en tu gracia. Señor, yo te ruego si hay alguien, ya sea aquí en esta mañana o nos sigue por los distintos medios, que está atravesando una tempestad, quizás una enfermedad, quizás un problema familiar, quizás una situación en su empresa, en su negocio, o aún en su ministerio. Señor, que pueda reconocer que vos estás ahí. Señor, que la tempestad nunca tiene la última palabra. Que tu mano sigue extendida, que tu poder no ha cambiado. Y que cuando pronuncies la palabra, Señor, esos vientos cesarán. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir entendiendo esta palabra de vivir sin confiar totalmente en nuestras fuerzas. Aunque está bien que seamos fuertes. Señor, está bien que desarrollemos habilidades, pero sin confiar totalmente en nuestras habilidades. Señor, está bien que tengamos recursos y, si es posible, abundantes, pero que jamás descansemos en los recursos que tenemos. Porque, Señor, cuando todo sea superado por la tempestad, lo único que queda es tu amor, tu misericordia y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Por eso vos mismo nos enseñaste diciendo, en realidad busquen primeramente el reino, o sea, busquen hacer la voluntad de Dios, busquen vivir cerca mío, decía el Señor. Y las demás cosas son simples añadiduras. Permite que podamos vivir, Señor, de esta manera. Y en este día, Señor, y en este momento, aquellos que están pasando por dificultades, puedan encontrar descanso en vos, fuerza en vos y disfrutar de tu gracia. Que así sea, Señor, en tu nombre. Amén y amén.